Muy bien, vamos a empezar con la resolución de la práctica, ¿no? Y ya, el primer ejercicio me pide solamente graficar, ¿no? Graficar puntos. Entonces, lo que vamos haciendo es ir colocando, ¿no? Nuestro eje de coordenadas, eje X, eje y luego vamos a ir justamente graficando los puntos, ¿no? De acuerdo a las coordenadas que me da, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos que para graficar simplemente tenemos que darnos cuenta, ¿no? Del orden de las variables. El primer número siempre va a representar X, el segundo número siempre va a representar Y, ¿no? Si me dice 2,3, como en este caso, simplemente tengo que ir dos espacios en X, ¿no? La primera coordenada siempre es X, la segunda coordenada es Y, ¿no? Entonces, 2 en X, 3 en Y, ¿no? 1, 2, 3. Y acá estaría el punto, ¿no? Ahí estaría el punto 2,3. Ya, entonces simplemente graficar, ¿no? La primera parte. Ahora, si me da con raíces cuadradas, ¿no? Raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 8, ¿no? Si es que me da eso, lo que yo tengo que hacer es redondear, ¿ya? Redondear. Por ejemplo, acá tenemos lo que es raíz cuadrada de 2 menos 1, ¿no? Raíz cuadrada de 2 menos 1. Entonces yo tengo que redondear acá, raíz cuadrada de 2 se puede redondear hasta 1,4, ¿ya? Hasta 1,4 con un decimal, ¿no? Entonces avanzamos 1,4, que va a estar más o menos ahí, y luego tendría que avanzar menos 1, me dice menos 1 en Y, tendría que bajar hacia abajo, ¿no? Entonces, menos 1 en y el punto tendría que estar aquí, ¿no? Es sencillamente eso, ¿no? Simplemente eso, ¿ya? Acá me dice raíz cuadrada de 7, creo que eso es 2,7, alrededor de eso, ¿ya? Igual, redondeamos, ¿no? Redondeamos 2,7, ya, 2,7, 2,7, 0, ¿no? 2,7, 1, 2, hasta acá es 2,5, ¿no? En la mitad. Y un poco más, 2,7, ¿no? Siempre hay que redondear. Bueno, sacamos la raíz cuadrada con la calculadora y redondeamos, ¿no? A un decimal o a dos decimales, ¿ya? Sería 2,7. Aquí me dice 0, ¿no? Me dice 0. Entonces quiere decir que 0 en Y no sube ni baja, ¿no? Si me dice 0 en Y, no sube ni baja. Y bueno, ya hemos graficado ahí también, ¿no? A ver, este punto más. Menos 2, raíz de 3, ¿no? Menos 2, menos 1, menos 2. Menos 2 en X, me dice, ¿no? La primera coordenada siempre es X. Menos 1, menos 2. Ya, por, bueno, coma, raíz de 3, perdón. Coma, raíz de 3. Raíz de 3 es 1,7, ¿ya? 1,7 es redondeado aproximadamente, ¿no? 1,7. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente acercarnos a eso, ¿no? Menos 2 en X, menos 2 estaría acá. Me dice raíz de 3 en Y, ¿no? Raíz de 3 o raíz cuadrada de 3 en la Y. Entonces tengo que subir 1,7 aproximadamente, ¿no? Entonces subo 1, 1,5 sería hasta acá, subo un poco más, sería 1,7 aproximadamente, ahí, ¿no? 1,7. Menos 2 en X, 1,7 positivo en Y, ¿no? Y acá estaría el punto, ¿ya? Entonces,
Si me va a dar con raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿no? Lo que tengo que hacer es redondear, ¿no? Redondear, o sea, es que me da con fracciones, ¿no? Tratamos de redondear a dos decimales, ¿ya? A dos decimales o a un decimal, ¿no? Bueno, convenientemente a un decimal para poder graficar ya en el eje de en el eje de coordenadas, perdón. ¿Ya? Entonces simplemente es eso, ¿no? El primer problema es solo graficar. Ya, en el segundo problema me dice lo mismo, ¿no? Pero me dice graficar bueno, el triángulo, ¿no? El triángulo cuyos vértices son, me da 3 puntos, ¿no? Raíz cuadrada de 2,0 me dice, ¿no? Ya sabemos que raíz cuadrada de 2 es 1,4. 1,4, entonces tengo que avanzar 1,4 en X, ¿no? Hasta acá sería 1, un poquito más antes de llegar al 1,5 es 1,4, ¿no? Me dice 0 en Y, entonces no subo ni bajo. Y ahí estaría, ¿no? El punto 1,4. Ahora el segundo punto me dice 4,5, ¿no? 4,5, entonces 4 en X estaría acá. 5 positivo en Y, tengo que subir 5 hasta arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 estaría acá, ¿no? Y ahí estaría el punto 4,5. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? El tercer punto, ¿no? El tercer punto que me dice menos 3,2, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 en X, ¿no? 3 negativo en X, es decir, hacia la izquierda, ¿no? 3 negativo en X, 2 positivo en Y. 1, 2, ¿no? Estaría ahí. 2 positivo en Y. Y ahí está, ¿no? Ya habríamos encontrado los 3 vértices del triángulo y finalmente hay que simplemente trazar, ¿no? Las rectas o los segmentos, más bien dicho. Hay que trazar los segmentos entre cada punto, ¿no? Y formar el triángulo. Con eso ya habríamos resuelto el segundo ejercicio, ¿no? Que me pedía graficar el triángulo, ¿ya? Muy bien. El tercer ejercicio me pide demostrar, bueno, me da 3 puntos, ¿no? Me da 3 puntos, que sería este de acá. El punto A lo vamos a llamar, el punto B y el punto C, ¿ya? Y lo que me pide es demostrar que se trata de los vértices de un triángulo, pero de un triángulo isósceles, ¿no? Es decir, de un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿ya? De un triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces, lo que yo hago es primero trazarme mi gráfica, ¿no? Primero el punto A, que está en el 1,6, el punto va a estar acá, ¿no? El punto B, que está en el menos 3, menos 1, acá va a estar el punto, y el punto C, que es el 2, menos 2, ¿no? Y ahí va a estar el punto, ¿ya? Lo que hago es dibujar el triángulo entre esos vértices y lo que vamos a encontrar, bueno, gracias a la gráfica es que estos dos lados son los que son iguales, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? Desde A hasta B, segmento AB, ese se llama el segmento AB, y desde A hasta C es el segmento AC, ¿no? Es el segmento AC. Entonces yo veo que el segmento AB y el segmento AC son los iguales, ¿no? Del punto A al punto B y del punto A al punto C
son los segmentos que tendrían que ser iguales, ¿no? Por lo tanto, yo voy a plantear bueno, voy a plantear esa identidad, ¿no? Que el segmento AB es igual al segmento AC, ¿no? Estaría planteando eso, ¿no? Que AB es igual a AC. Entonces, para eso, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular AB, ¿no? Calculo AB, ¿ya? Calculamos AB. Y bueno, para calcular AB, desde A hasta B, lo que tengo que hacer es calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿no? La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, ¿no? La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces, lo que hacemos es usar la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿no? El segmento AB es igual a la raíz cuadrada de, vamos a decir acá, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿no? En este caso, lo que yo puedo hacer es llamarle a esto, a la primera componente que es x, x1, ¿no? A la segunda componente que es y, y1, ¿no? Es decir, el 1 de acá es x1, el 6 de acá es y1. Y de acá lo mismo, ¿no? Pero esta vez sería x2 en la b, que sería menos 3, y y2, que sería el menos 1, ¿no? Y reemplazo, ¿no? Reemplazo con eso en la fórmula. X2 es menos 3, X1 es 1, ¿no? Entonces, yo digo acá, X2 que es menos 3, menos X1 que vale 1, ¿no? Todo eso al cuadrado. Más Y2, me fijo en lo que he nombrado, Y2 vale menos 1, Y1 vale 6, ¿no? Y1 vale 6. Bueno, y2 vale menos 1, y1 vale 6. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente operaciones, menos 3 menos 1, menos 4 al cuadrado, menos 1, menos 6, menos 7 al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16, menos 7 al cuadrado es 49, 16 más 49 es 65, ¿no? Y finalmente me sale que el segmento AB es igual a la raíz cuadrada de 65, ¿no? Es decir, es igual a 8 punto tantos, ¿no? Más o menos 8.1 debe salir. Bueno, y algunos decimales más, ¿no? Entonces, ya habríamos calculado el segmento AB. Y bueno, ahora vamos a calcular el segmento AC, ¿no? Recordemos que estos dos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, ¿no? Ya he calculado AB. AB me sale raíz cuadrada de 65. Entonces ahora tengo que calcular AC y me tiene que salir exactamente lo mismo, ¿no? También me tiene que salir raíz cuadrada de 65. Ya vamos a calcular. ¿No? Y calculamos ahí. Y vamos a usar la misma fórmula, ¿no? Y para calcular el segmento AC va a ser la raíz cuadrada de y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, ¿no? Siempre es, bueno, es la misma fórmula, ¿no? Es el uso de la misma fórmula para calcular la distancia entre los dos puntos, ¿no? Bueno, de acá vamos a decir que esto es, sigue x1, y1, pero que esto ya es x2, el 2 positivo de aquí abajo, ¿no? Y y2, ¿no? El 2 negativo de aquí abajo, ¿ya? Y bueno, eso es lo que tenemos que reemplazar en la fórmula, ¿ya? Eso es lo que tenemos que reemplazar en la fórmula, ¿no? Una vez que hemos llamado a esto x1, y1, x2, y2, eso es lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Reemplazamos y2 vale menos 2, y1 vale menos 6, ¿no? Al cuadrado,
X sub 2 vale 2, X sub 1 vale 1, ¿no? Sería 2 menos 1. Si acá hago la suma o las operaciones, menos 2 menos 6, menos 8 al cuadrado, 2 menos 1, 1 al cuadrado, menos 8 al cuadrado es 64, 1 al cuadrado es 1, 64 más 1, 65. AC me sale que es 65, ¿no? Raíz cuadrada de 65, más bien dicho. AB me salía lo mismo, ¿no? Hace rato, AB también era raíz cuadrada de 65. Por lo tanto, se cumple esto, ¿no? Se cumple que AB es igual a C, ya que ambos valen raíz cuadrada de 65, ¿ya? Por lo tanto, habríamos demostrado que realmente se trata de un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería todo con el segundo problema, ¿no? Eh, Acá, en geometría analítica, siempre la gráfica me sirve, ¿ya? Me ayuda. Por eso es importante a veces bosquejarse la gráfica, ¿no? Siempre bosquejarse la gráfica, porque la gráfica me va a ayudar o bien a plantearme de mejor forma el problema, o bien me va a ayudar a verificar los resultados, ¿ya? Entonces, la gráfica es una parte importante en geometría analítica, ¿ya? Es bastante importante, ya sea en la circunferencia, en la parábola, en la hipérbola, ¿no? Si vamos a hacer la gráfica y vamos a verificar con la gráfica, o si puedo construir la gráfica al inicio, ¿no ve? Como en este caso hemos construido al inicio. Entonces, si construyo al inicio, me puede brindar datos para resolver el problema, ¿no? Ahora, si voy a construir la gráfica al final, eh, eso me puede ayudar a verificar, ¿no? Algunos resultados, ¿ya? Entonces, la gráfica es importante ahí, ¿ya? Bueno, el último problema me indicaba que voy a tener justamente 3 puntos, menos 4,2, menos 8,m, n,6, donde las incógnitas son el componente m, que estaría en las y en este caso, sería componente en y la componente n, que en este caso estaría en el componente en x, ¿no? Muy bien. Además, me menciona que de A a B es igual que de A a C, y bueno, eso vale 5 unidades, ¿no? Ya sabemos, vamos a tener nuestro eje de coordenadas, y, x, ¿no? Tenemos nuestro eje de coordenadas, y bueno, en este caso, si tenemos un triángulo, vamos a decir, si vamos a tener un triángulo, entonces, ya, si imaginamos que tenemos un triángulo, me está diciendo justamente que de A B y a C, ¿no? Me dice justamente que de A a B es igual que de A a C, ¿no? Es decir, estamos hablando tal vez de un triángulo isósceles, ¿no? Y además ambos valen 5 unidades, valen 5 unidades, ¿no? La distancia desde A hasta B vale 5, de A a C vale 5, ¿no? Y bueno, justamente a esta parte, como le hemos llamado en el anterior problema, es el segmento AC, ¿no? Diré AB. Este es el segmento AB. Bueno, esa AB vale 5 unidades, ¿no? AB vale 5. Y bueno, acá hacemos lo mismo, ¿no?
el segmento AC. Segmento AC. Y el segmento AC también vale 5 unidades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente para poder calcular M, ¿no? Para poder encontrar M, lo que tenemos que hacer es aplicar, ¿ya? Aplicar lo que es la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? La fórmula de distancia entre dos puntos, pero vamos a aplicar la distancia entre A y B, ¿ya? Entre A y B. Entonces yo digo el segmento AB y ya conocemos la fórmula, ¿no? La fórmula tiene raíz cuadrada y todo. Si yo lo elevo al cuadrado, la raíz cuadrada de acá, bueno, desaparece, ¿no? Si es que yo elevaría al cuadrado ambos lados, ¿ya? ¿No? Esa raíz cuadrada sería con este cuadrado y desaparecería la raíz cuadrada, ¿no? Y el segmento AB se elevaría al cuadrado, ¿ya? Y bueno, acá ya comienzo a reemplazar datos simplemente, ¿no? Comienzo a reemplazar datos. Y a este yo le puedo llamar x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2, ¿no? Y reemplazamos datos, ¿ya? En este caso me daría x sub 2 es menos 8 menos x sub 1 que es menos 4, entonces habría doble signo, ¿no? Todo al cuadrado más la y sub 2, que en este caso vale m, menos 2, que es la y sub 1, ¿no? La y sub 1. Entonces, si yo voy a hacer eso, si voy a trabajar y a realizar las operaciones correspondientes, bueno, a ver, me estoy olvidando acá de una parte. AB, ¿cuánto vale AB? AB vale 5, ¿no? Ya hemos dicho acá. AB vale 5, ¿no? Entonces eso es lo que reemplazo. AB vale 5, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado. Ya. Ahora, si comenzamos a hacer las operaciones, una vez que hemos reemplazado los datos, si comenzamos a hacer las operaciones, acá me daría multiplicando el doble menos, menos por menos, más menos 8 más 4 al cuadrado, m menos 2 al cuadrado, ¿no? Menos 8 más 4, que sería menos 4. Acá 5 al cuadrado, que es 25, ¿no? Voy a mantener, sigue 25. Ya, menos 8 más 4, menos 4 al cuadrado. M menos 2 elevado al cuadrado, que va a ser igual. Regla de un binomio al cuadrado, ¿no? La primera cantidad al cuadrado, m es la primera cantidad, sería m al cuadrado. 2 multiplicado por la primera cantidad y por la segunda cantidad sería 2 por m, 2m, y 2m por 2 sería 4m. La segunda cantidad al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería 4, ¿no? Si acá es negativo, acá los signos tienen que ser intercalados, tienen que ser más, menos y más, ¿no? Tal como está aquí, ¿no? Si es negativo, los signos acá son intercalados. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos elevar ese 4 negativo al cuadrado. 4 negativo al cuadrado, 16, ¿no? 16 más m al cuadrado menos 4m más 4, ¿no? Y bueno, acá yo puedo decir 16 más 4 va a ser 20, ¿no? Y está 20. M al cuadrado se mantiene, menos 4m se mantiene tal como está. Y lo estoy copiando aquí, ¿no ve? Solamente he sumado estos dos, 16 más 4, que es 20, ¿no? 20 positivo, ¿ya? El 25 se puede ir al otro miembro, ¿no? Con signo cambiado, es decir, con menos 25. Y lo que me quedaría en este lado sería 0, ¿no? Ya que el 25 se ha ido acá, ¿no? Me queda 0. Acá estaría el 0, tiene que haber 0 en un miembro. Y bueno, si hago finalmente lo que es
esto menos esto, las restas de esos dos, 20 menos 25, me va a dar menos 5, ¿no? Me da menos 5, ¿ya? Entonces, lo que me queda es que lo que yo estoy buscando es m, ¿no? M es la incógnita. Y bueno, al llegar a este paso, lo que me queda es una ecuación de segundo grado, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. Entonces yo resuelvo como se resuelve, es una ecuación de segundo grado, ¿no? Esto parece que se puede hacer por la factorización, ¿no? Por la factorización, esta ecuación de segundo grado. Entonces digo, dos letras que multiplicadas me den m al cuadrado. Eso va a ser m por m, ¿no? Ahora, dos números que multiplicados me den menos 5, pero que restados me den menos 4. Eso puede ser menos 5 y más 1, ¿no? Menos 5 por más 1, menos 5. Menos 5 más 1 y me da menos 4, ¿no? Entonces, son esos números. Muy bien. Dos números que multiplicados me den menos 5, pero que restados, ¿por qué? Porque aquí hay negativo, ¿no? Cuando acá hay negativo, yo digo que restados me den lo que está en el medio. Cuando hay positivo, digo que sumados, bueno, si hubiera más ahí, ¿no? Si fuera positivo, diría que sumados me den lo que está en el medio, ¿no? En este caso es negativo. Entonces digo dos números que multiplicados me den 5, pero que restados me den menos 4. Entonces eso sería menos 5 y más 1, ¿no? Multiplicados, menos 5 por más 1, me da menos 5, ¿no? Al multiplicarse. 5 por 1, 5, menos por más, menos, ¿no? Y restados, menos 5 más 1 me va a dar menos 4. Entonces, esas son los dos factores, ¿no? Los dos factores, ¿ya? También se lo puede ver de esta forma, ¿no? Multiplicamos medios con medios, extremos con extremos. Y bueno, lo que yo digo, menos 5 por m, menos 5m, ¿no? Ahora, m por más 1 me va a dar m positivo, ¿no? Y de acá lo que yo tengo que hacer es sumar o restar, ¿no? Dependiendo de los signos. En este caso tendría que restar porque esto es menos 5m y esto es m positivo, ¿no? Menos 5m más m me va a dar 4m. Con el signo del mayor me va a dar negativo, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar en el centro, ¿no? En el centro. Es exactamente lo mismo. Aparte de eso, puedo multiplicar esto con esto. Menos 5 multiplicado por más 1 me va a dar menos 5, ¿no? Y bueno, menos 5 multiplicado por más 1, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a lo que está acá, ¿no? Y bueno, con esos dos también puedo verificar si mi factorización está correcta, ¿ya? M menos 5, M más 1, cada paréntesis se iguala a 0, ¿no? Cada paréntesis se iguala a 0. Acá yo digo perdón, M menos 5, ¿no? M menos 5 igual a 0, ¿no? Y ese 5 se pasa con positivo al primer miembro, ¿no? Y me da M es igual a 5. Hago lo mismo con el segundo factor y me va a dar que M es igual a menos 1, ¿no? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, perdón, bueno, antes habríamos encontrado ya cuánto vale M. M vale 5 o M vale menos 1, ¿no? Entonces, para que se cumpla que acá, que la distancia entre dos puntos sin la raíz cuadrada, ¿no? Es igual a AB que vale 5, pero elevado al cuadrado,
Entonces, esta m tiene que valer 5 o esta m tiene que valer menos 1, ¿no? Puede valer cualquiera de esas dos cantidades, ¿ya? Entonces, si reemplazamos, acá digamos, en vez de la m coloco el 5, y bueno, hago operaciones, ¿no? Acá me va a salir menos 8 más 4 menos 4 al cuadrado, me va a salir 16, ¿no? Ya acá 5 menos 1, 3 al cuadrado, 9, ¿no? Es decir, todo esto vale 9, ¿ya? Vale 9, ¿no? 16 más 9, 25, ¿no? Y de esa forma verifico el primer valor, ¿no? Si es que quiero ver si realmente está bien, ¿no? Y también puedo hacer lo mismo con el menos 1. En vez de colocar m, colocar menos 1. Y bueno, nos va a dar lo mismo, ¿ya? Nos va a dar lo mismo. Entonces serían los dos valores, ¿no? Esos. Y bueno, para la n hacemos lo mismo, ¿no? Para la n. Solamente que en este caso yo estaría tomando el sector o el segmento AC, ¿no? El segmento AC. Entonces vuelvo a llamarle a este X1, a este Y1, pero en esta ocasión le llamo a esto de acá abajo X2, ¿no? Ya esto Y2, ¿ya? Y bueno, reemplazo, ¿no? En la fórmula. eh, Acá la distancia entre dos puntos sin la raíz es igual al segmento elevado al cuadrado, ¿no? Es como si hubiera aplicado el cuadrado a ambos miembros, ¿no? A ambos miembros, ¿ya? Hubiese aplicado elevado al cuadrado a ambos miembros, ¿no? Y aquí simplemente es como si se hubiera ido ya la raíz con el cuadrado, ¿no? Y me queda esto. Entonces reemplazamos y bueno, reemplazo acá, x sub 2 vale n, x sub 1 vale menos 4, entonces habría doble negativo, ¿no? Este negativo de acá abajo es de la fórmula y x sub 1 vale menos 4, ¿no? Hay doble negativo. Elevado al cuadrado más la y sub 2 que vale 6 menos la y sub 1 que vale 2, ¿no? Muy bien. Y este AC que vale 5, ¿no? Y eso está de acá, ¿no? Aquí está la condición. AB es igual a AC y eso es igual a 5. ¿Ya? Entonces lo que vamos a decir acá es 5 al cuadrado. Acá hay doble negativo, multiplicamos signos, menos por menos, más, me queda n más 4, 6 menos 2 que es 4, 4 al cuadrado, ¿no? Acá sería 25, que es 5 al cuadrado, es 25. N más 4 al cuadrado, que va a ser todo esto, ¿no? Y eso se obtiene de la regla, ¿no? Del binomio al cuadrado, que dice la primera cantidad al cuadrado, la primera cantidad es n elevado al cuadrado, 2 multiplicado por la primera cantidad y por la segunda cantidad, si hago eso, a ver, 2 multiplicado por n, multiplicado por 4, 2 por n, 2n, 2n por 4, 8n, ¿no? Y sería esto, ¿no? 2 multiplicado por la primera cantidad y por la segunda cantidad, ¿no? 2 por la primera cantidad, 2 por n, 2n, 2n por la segunda cantidad que es 4, 2n por 4, 8n, ¿no? Más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 4 elevado al cuadrado, que es 16, ¿no? 4 al cuadrado, que es 16, más 16. Ya, n cuadrado más 8n más 32. Este 25 se viene acá con negativo y sería menos 25, ¿no? 32 menos 25 que me va a dar 7. Acá está 7. Y me queda como n al cuadrado más 8n más 7, ¿no? Todo eso igualado a 0.
se ha vuelto en qué? Otra vez en una ecuación de segundo grado, ¿ya? Una ecuación de segundo grado, ¿no? Y bueno, yo puedo hacer o resolver esa ecuación por el método de factorización, ¿no? Acá digo dos números que multiplicados me den 7, pero que sumados, como acá hay más, que sumados me den lo que está en el centro, ¿no? Me den 8, 8 positivo, ¿no? Entonces, dos números que multiplicados me den 7, sería 7 por 1, ¿no? Sumados me den 8, 7 más 1, 8, ¿no? Entonces cumple. Ya, los signos, los dos tendrían que ser positivos, ¿no? Para que 7 positivo por 1 positivo me dé 7 positivo al multiplicarse. Ahora al sumarse 7 positivo más 1 positivo me dé 8 positivo al sumarse, ¿no? La suma está en el medio. Entonces, esos serían los dos números. Los coloco dentro de los respectivos paréntesis para que esté factorizado, ¿no? Y de acá ya sabemos, cada paréntesis se iguala a 0. Esto estaría pasando al segundo miembro con negativo y el primer valor es n igual a menos 7. Y el segundo valor sería n igual a menos 1, ¿no? Entonces, esos son los valores que puede tomar la n, ¿no? E igual puedo reemplazar aquí, ¿no? En vez de decir hay n, puedo decir esto, ¿no? N menos 7. En vez de n, su valor, ¿no? Menos 7. Acá seguiría siendo menos 7. Y de acá sacaría, ¿no? Menos 7 más 4 sería menos 3. Menos 3 al cuadrado. Más 4 al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso es 16. Diré 9, perdón, 9, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, más 4 al cuadrado que es 16. 9 más 16 que va a ser 25, ¿no? 25. Y bueno, es justamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que está ahí, 25, ¿no? Entonces, es eso nada más, ¿ya? También puedo reemplazar con el n menos 1, ¿no? Tendría que darme lo mismo, ¿ya? Acá en geometría analítica hay que volver a recordar ya algunas partes algebraicas, ¿no? Algunos conceptos de álgebra básica. Entonces, se va a seguir trabajando con ecuaciones de segundo grado, bastante. Vamos a hacer lo que es completar al cuadrado, ¿no? También vamos a hacer la parte de, bueno, van a hacer más bien dicho, van a hacer la parte de lo que es fracciones algebraicas, ¿no? Ya, fracciones algebraicas. Entonces hay que ir recordando algunas cosas básicas, ¿ya? Como te digo, van a hacer, por ejemplo, la parte de completar cuadrados en el tema de circunferencia. Entonces, también hay que recordar eso, ¿no? Hay que recordar el método de completar cuadrados que se ve en las ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Hasta luego.